Mis debilidades no me deben impedir que yo florezca. Así que, Lady, el tiempo es suyo. No, muchísimas gracias, Giselle, nuevamente. Sí, mira, es un tema que cuando me hablaste de la serie, en el momento dije como, ok, bueno, me preparo con el tema, pero cuando supe que me tocaba un tema específico, no dudé ni un instante vino la palabra a mí, debilidad. Porque no sé si te ha pasado, alguno de los que están aquí conectados, una de las mentiras que el enemigo más usa es decirnos que por nuestras debilidades no podemos ser usados, no podemos florecer, no podemos servir a otros o incluso somos indignas del amor de Dios. Entonces es bueno especificar que debilidad como tal no es un pecado. Vamos a aclarar para que se pueda, porque hay gente que dirá, entonces tú me dices que voy a florecer por encima de como yo sea. No, o sea, no estamos hablando de pecado, estamos hablando de debilidades, aquellos atributos que yo como persona tengo que no me gustan y que si yo no los entrego a Dios, no los someto a la cruz, sí me pueden llevar a pecar. Pero que mientras yo lo tengo como tal, ¿qué definimos como debilidad? Ya lo dije, ¿verdad? Alguna característica en mí que no me guste, que no me agrade, puede ser a una organización específica también, donde uno diga, como por ejemplo, no, en esa empresa no solicites servicios que son irresponsables. Eso es una debilidad. Entonces, así mismo yo como humana, como hija de Dios, mis debilidades, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser impuntualidad, falta de paciencia, puede ser incluso el mismo miedo, el temor, hasta una tartamudez, poner excusas delante del Señor porque me siento que lo que yo tengo no es lo suficiente para ser usada, para florecer en la palabra que Él ha dicho para mi vida. De hecho, la ciencia hoy día marca como las 10 debilidades más comunes en todo ser humano. La cobardía, que es ¿cuántos planes de Dios no están detenidos en nuestras vidas por sentirnos cobardes, o sea, por sentir miedo, por sentir yo no voy a hablar en público, o no sé para qué Dios me eligió a mí, o como dijo en un momento Moisés, ¿verdad? Yo no sé hablar, elige a mi hermano Aarón, tiene mejor verbo, me imagino que diría él, ¿verdad? Y todas las excusas, igual de otros que vemos en la Biblia, o soy muy joven, o sea, todas esas excusas que realmente pueden ser parte de las carencias que nosotros tenemos. Entonces, quiero aclararte esto. La debilidad no tratada a tiempo sí puede convertirse en un pecado, pero la debilidad como tal en tu personalidad no es el impedimento para Dios usarte. O sea, Dios quiere sanarte, Dios quiere hacer realidad las promesas y los propósitos que tiene sobre tu vida, aunque no sepas hablar todavía quizás, aunque te falten algunos estudios, aunque tengas miedo escénico, aunque tengas que luchar con la impuntualidad, aunque seas impaciente, aunque digas yo no sé bregar con gente. O sea, ¿cuántas veces tú dices, no, ¿y cómo es que Dios me dice que yo voy a ser líder? Es que yo no soporto a la gente. Entonces son pequeños detalles que son debilidades en realidad, pero que nos pueden hacer estar impidiendo el propósito de Dios. ¿Qué es florecer? Una definición así rápida, cuando hablamos de florecer, es prosperar. Es prosperar, tener importancia, buena reputación, es hacer fructificar algo. Entonces, cuando yo anticipo la debilidad antes que el don, el propósito y lo que Dios ha dicho para mi vida, lo que va a prosperar y a florecer es lo negativo. Cuando Dios quiere, en realidad, que sea su esencia que florezca en mí. Y para Dios florecer en mí y hacerme a mí florecer y compartir a otros la verdad de Dios, yo no necesito ser perfecta, porque siempre vamos a tener luchas. Y aquí es donde quiero leerte este pasaje que sería como que la base full, y sé que hemos predicado esto y lo hemos escuchado mucho en el Evangelio, que es en 2 Corintios, ¿verdad? 12:9, donde Pablo ahí, si leemos el capítulo completo, él está hablando, me imagino yo parafraseando, decir, oye, me tengo una situación, como que te diga, mira Giselle, tengo un aguijón, o sea, tengo una debilidad, y he orado, he ayunado, le he rogado a Dios que me quite esto, pero la respuesta que Dios le da a Pablo
es la misma respuesta que sigue dándonos a nosotros hoy. Y te la quiero compartir, donde dice, donde él habla de que, pero Dios me ha respondido, bástate de mi gracia, porque mi poder será perfeccionado en esa debilidad. Entonces, si lo llevamos al tema que estamos tratando hoy, es como que Dios viniera a los que están ahí conectados y dijeran, óyeme, bástate en mi gracia, porque por encima del temor, por encima de ese impedimento, de esa sensación de cobardía, por encima del miedo, por encima de la ansiedad que has atravesado, por encima de la depresión, por encima del rechazo, por encima de la timidez, por encima de todas las voces negativas, es mi poder que se va a hacer fuerte en ti. Y como es el poder de Dios, entonces vamos a florecer. Porque donde está el poder de Dios, algo debe de pasar, una transformación, una multiplicación, florece su presencia. No mi humanidad, no mi debilidad, florece la gracia de Dios en mí. Y es ahí donde entonces podemos ser testigos a otro, decir, óyeme, verdaderamente ella es hija de Dios. Porque mira, a pesar de lo que vivió, a pesar de la lucha que ha tenido, pero mira cómo sirve a Dios, mira cómo Dios la respalda, mira cómo Dios la usa. ¿Por qué? Porque he entregado a Dios esas debilidades. Y puedo decir, stop Satanás, no más ansiedad, no más temor en mi vida, no más timidez, no más palabras absurdas, todo lo que me dijeron en un momento, tú no vas a servir, tú no eres buena para eso, o mira tu pasado. Hay personas que la debilidad de ellos es el pasado, el tener una historia contraria y creer que ese sigue siendo su currículum. O sea, mi pasado sigue siendo la debilidad que me impide que Dios haga algo en mí. Y Dios está dispuesto hace tiempo, o sea, de hacer florecer todo lo que ha puesto en nuestras manos. Y no necesitamos gente de alrededor. A veces nosotras mismas estamos impidiendo que Dios haga lo que quiere hacer en nuestras vidas. No sé si me extendí mucho o vas a preguntar algo. No, va bien. Algo que quiero Sí. agregar, Lady, acá cuando hablamos de debilidad también hablamos sobre falta de carácter. Sí, muy importante. Por eso te decía al principio, la debilidad no entregada a Cristo sí me va a llevar a picar. Porque cuando no tenemos carácter, que pudiéramos también traducirlo a dominio propio, significa que mi carne se va a sobreponer. Entonces, cuando mi carne se sobrepone, yo no tengo el carácter, no sé decir no cuando debo decir no como hija de Dios, o no sé decir sí a lo que sí debo decir sí. Esto, dicho de otra manera, no tenemos límites, no sabemos discernir. O sea, muchas veces en nuestras vidas no es en sí que el diablo se me levantó, como que todo no es culpa del diablo. A veces es la falta de nuestro carácter. O sea, si yo no tengo el dominio propio, y si yo no me aferro de la verdad que el Señor me dice, que este pasaje lo tenía aquí también anotado, 2 de Timoteo 1:7. O sea, dice, Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Pero esa cobardía podemos cambiarla a lo mismo que tú dices. Dios no me ha dado falta de carácter. Dios no me ha dado temor. Dios no me ha dado impaciencia. Dios no me ha dado poder. Pero es un poder para que sea Él. O sea, el poder de Él sobre mí me ha dado amor. Ese amor que me hace poder sentir, ¿verdad?, capaz, amada, pero también dar amor a otros, y ese amor que echa fuera el temor. Pero algo muy importante que ya viene totalmente a lo que dijiste, el dominio propio. El dominio propio es lo que va a hacer a que mis debilidades no me dominen a mí, sino que sean puestas a la cruz del Señor. Porque las debilidades y las tentaciones van a venir siempre. O sea, los bombardeos, imagínate, ¿quién no tiene lucha diaria? ¿Quién en un momento no recibe ofertas contrarias a la palabra de Dios? Presión del grupo, de los compañeros, en las redes sociales, comparaciones, burlas incluso a decir, oye, tú tan joven, dedicada a Dios, o no sé para qué tú estás en eso, y ven mejor para acá, y tú pudieras ser mejor un influencer de este lado, y estar ganando tal oferta y dinero. O sea, todos tenemos presión en diferentes formas, pero es el dominio propio y es el carácter llevado a la cruz de Cristo que me va a hacer a mí decir, espérate, esta debilidad sí, la reconozco y la tengo, pero la entrego a la cruz.
se la entrego al Señor para que sea su poder sobre mí. Y algo muy importante que yo siempre digo, en toda tentación y en toda debilidad tenemos dos opciones. Yo siempre digo, espíritu o carne. ¿Y qué es lo que va a salir? Lo que tú tengas alimentado. Así es. Eso es lo que va a salir. Todos tenemos lucha. Pero la misma palabra también dice que no somos tentados más allá de la capacidad y que junto a la tentación viene la salida. El problema es que la salida va a venir conforme al alimento que ya yo tengo. Entonces, si el alimento que yo tengo elevado es la carne, mi tiempo de ocio, la falta de carácter y todas esas debilidades, pues yo voy a vivir en una constante recaída y no voy a florecer. No voy a poder llegar a la meta que Dios quiere. En cambio, si yo cultivo, hablando con el mismo término, ¿verdad? Si yo sé que mi vida en manos de Dios es una flor, es una buena tierra, yo tengo que echarle agua, yo tengo que cuidarme, tengo que guardar en mi corazón, y en eso ponemos todo lo que como cristianos sabemos. Mi tiempo de oración, mi estudio de la palabra, rodearme de la persona correcta, dejarme mentorear, dejarme corregir, algo que no nos gusta a muchos. Y todo eso va a sumar a yo ir floreciendo. Porque recuerdo que en el primer live que tú tuviste, que hablaba Monse, que decía que primero había que arrancar. O sea, yo no puedo pretender florecer si yo no arranco lo que está mal. Y dentro de arrancar lo que está mal, existen las debilidades. Someterlas, arrancar lo que debe ser erradicado, porque hay debilidades que nos van a acompañar siempre, pero hay otras que no tienen que acompañarnos, que lo que necesitan es un arrepentimiento y una total erradicación, que fue lo que hablaban ustedes en el primer live, o sea, cortar. Entonces hoy esa sería parte de la palabra, identifica qué tienes que arrancar, pero hoy volvemos e identificamos a quién voy a someter lo que tengo en las manos, a la debilidad o al propósito de Dios, a las mentiras o a la verdad de Dios, a mi carne o al espíritu. Y el carácter va a ser determinante para yo dejar que Dios me use. Así es, Lady. Algo que me llamaba la atención es cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, por Dios, por decirlo así, nosotros vamos mucho más allá que nuestras expectativas. Y Lady, aquí va una de las preguntas que tenía para usted. ¿Usted cómo cree que podemos... Espérame, que vamos a leer bien. ¿Usted cómo cree que la debilidad no puede ser impedimento para que nosotros podamos florecer? Muy bien. Lo primero es reconocerla. Ok. Ese sería el primer paso que yo te diría, reconocerla. Porque si yo simplemente digo voy a florecer, tengo el poder de Dios y voy hacia adelante, lo estoy haciendo mal. Yo tengo que identificar mis debilidades. Porque identificando mis debilidades es que yo voy a poder trabajar en ellas, poder tener límites y poder saber qué sí, qué no, qué hablo, a qué páginas me entro, con quién hago amistad, a dónde debo de cuidarme, a dónde debo de abstenerme de algo. O sea, yo tengo que conocer mi debilidad primero, porque si no la conozco, entonces a veces nos excusamos con que Dios sabe mi debilidad. Él la sabe, pero en el texto inicial que leíamos que decía Pablo, que él oró, él se la presentó a Dios. Entonces, primero, identifica la debilidad. Lo segundo, entrégasela a Dios. Porque cuando tú se le entregas a Dios, es que entonces Dios se hace fuerte. Es entonces donde Dios te reviste de su gracia y de su poder y te da las estrategias para tú vencer con esas debilidades. Te da el discernimiento. Porque lo que te funciona a ti, no me funciona a mí. Pero cuando yo voy y le digo, Señor, yo estoy siendo atacada con mis pensamientos, es de rodillas que Dios me va a dar las estrategias de yo vencer esa debilidad. Entonces, un tercer punto es el yo poder pedir perdón y humillarme por esas debilidades, porque a veces las reconocemos y a veces oramos, pero hay una mezcla de orgullo, de no
actuar conforme a lo que Dios ya me dijo, y es el famoso así yo soy. Yo soy así, o sea, acéptenme, esa es mi personalidad. El Hijo de Dios no tiene opción de decir así yo soy, porque no somos dueños de nosotros mismos. Yo sí puedo decir, esta debilidad, yo lucho con esto, pero yo soy más que eso, y yo debo ser lo que Cristo quiere que yo sea. Y el cuarto punto, que sería el cierre fundamental, que ahorita casi como que lo dijimos, es entender que ya yo fui dotada con todo lo que necesito para vencer y vivir día a día sobre esas debilidades. Y voy a repetir el pasaje que leíamos de 2 de Timoteo 1:7. Ahí lo dice, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces no tenemos excusa. Por encima de la debilidad hay un poder mayor, que si yo hago todos esos puntos genuinamente, se debe haber un cambio.